Imaginad esto, un futbolista que lo tiene absolutamente todo. Todo. El poder, la técnica, el futuro, y de repente, cuando está en lo más alto, decide que ya no quiere jugar más. Simplemente se va. Bueno, pues esa es la historia que vamos a desgranar hoy, la de Adriano Leite Ribeiro, el que llamaban el emperador, y el por qué abandonó su trono. Es que su vida es una historia de dos caras, ¿no? Por un lado, tenemos al dios del fútbol, el jugador que estaba destinado a ser una leyenda, un prodigio físico, técnico, una bestia. Y por el otro, pues está el hombre que le dio la espalda a todo eso, a la fama, a los millones. La pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden ser la misma persona? Venga, vamos a intentar entenderlo. Y bueno, toda gran historia tiene un comienzo, ¿no? Y el suyo fue, de película. Un ascenso meteórico. Pensemos que estamos a principios de los 2000. El fútbol busca desesperadamente un heredero para el gran Ronaldo Nazario, el fenómeno. Y de la nada, o casi de la nada, aparece él, Adriano. Lo que le hacía diferente, lo que le hacía único, era esta mezcla, una cosa brutal. Es que no era solo la potencia de un rinoceronte, esa fuerza bruta que arrollaba. No, es que además tenía la técnica de un genio, el toque de un artista. A ver, era como ver a un tanque, pero con la agilidad de un bailarín. Algo que de verdad se ve muy, muy pocas veces. Y claro, esa potencia venía de alguna parte. Medía 1,90 m. Era un portento físico, una auténtica bestia en el área. De verdad, es que los defensas literalmente rebotaban cuando chocaban con él. No había forma de pararlo. Era, sin más, una fuerza de la naturaleza. Y si había alguna duda, llegó el momento que lo cambió todo. Su carta de presentación al mundo. Un partido contra el Real Madrid, un tiro libre. El balón sale de su bota a 170 km por hora. Una auténtica locura, un misil tierra-aire. En ese mismo instante se acabaron las dudas. Todo el planeta fútbol supo que acababa de nacer un monstruo, que había llegado un nuevo emperador. Pero, ojo, que no era solo fuerza bruta y cañonazos, ¿eh? Era un jugador de los que aparecen en los momentos importantes. El mejor ejemplo, la final de la Copa América de 2004. Brasil contra su archienemigo, Argentina. Estamos en el último minuto del partido. ¡Último minuto! ¿Y quién aparece? Él. Marca el gol que lo cambia absolutamente todo. Eso es lo que diferencia a los buenos de las leyendas. Ya no había debate. Adriano no era una promesa, era el futuro, el presente y todo de la selección de Brasil. Parecía que nada podía pararle, ¿verdad? Estaba en la cima del mundo, en lo más alto. Su imperio parecía indestructible. Pero justo ahí, en ese preciso momento, todo se vino abajo. Vamos a ver cómo una simple llamada de teléfono puede destrozar una corona y cambiar una vida para siempre. Es que la velocidad con la que pasó todo es que da vértigo. Pensemos. En julio es el héroe de todo un continente, campeón de la Copa América. A principios de agosto es la estrella absoluta del Inter de Milán. Y solo unos días más tarde, a finales de ese mismo mes, suena el teléfono. Y esa llamada lo destroza todo. Su padre, Almir, que no era solo su padre, era su ancla, su mejor amigo, su mayor apoyo, había muerto. Y para entender la magnitud de ese momento, solo hay que escuchar a su capitán en el Inter, la leyenda Javier Zanetti. Él dijo: «Le vimos llorar, tiró el teléfono y empezó a gritar. Desde ese día ya no fue el mismo». Es que es demoledor. Estas palabras nos meten en esa habitación, en ese instante exacto en el que el emperador se rompió por dentro. No fue algo poco a poco, no. Fue un golpe seco, un quiebre total y absoluto. La alegría simplemente se esfumó de su vida. A partir de aquí, la historia cambia por completo. Ya no va de fútbol. La verdadera batalla de Adriano ya no se jugaba en el césped, sino dentro de su cabeza. Una lucha silenciosa, en solitario, contra un dolor que era inmenso. Y aquí hay que entender algo que es clave. Es lo más importante de toda esta historia. La caída de Adriano no es la de un jugador que pierde la forma o que no es profesional, no. Es la respuesta totalmente humana a una tragedia devastadora. La palabra es depresión. El dolor inmenso por perder a su padre le apagó por dentro. Le robó la pasión. El fútbol que había sido su vida entera, de repente, ya no significaba nada. Y a partir de ahí, entró en una espiral muy oscura. El duelo se convirtió en una depresión profunda. Y él, para intentar escapar de ese dolor, buscó refugio donde no debía, en el alcohol, en las fiestas sin fin. Pero claro, eso no era una solución. Todo lo contrario, solo sirvió para acelerar la caída. Y el emperador, ese jugador que parecía imparable, simplemente desapareció, se esfumó. Pero, ¿y si la historia no acaba aquí? Porque cuando todo parecía perdido, cuando parecía que se iba a desvanecer en esa oscuridad, Adriano hizo algo radical. Tomó una decisión que casi nadie en el mundo del fútbol pudo entender. Decidió que si su antiguo imperio se había derrumbado, iba a buscarse un nuevo reino. Y el contraste es que es brutal.
Pasó de los contratos millonarios, de la vida de lujo en Europa, a una silla de plástico en su barrio, en la favela de Vila Cruzeiro. Cambió los focos de los estadios más importantes del mundo por estar en la calle, sin más, rodeado de su gente de siempre. Y por eso, cuando vemos esas fotos que se hicieron virales de Adriano en la favela, descalzo, cortándose el pelo en la calle, es muy fácil pensar, mira, ha fracasado. Pero a lo mejor no es eso. A lo mejor lo que estamos viendo no es un fracaso, sino todo lo contrario. Es la imagen de alguien que vuelve a casa. Alguien que eligió volver al único lugar del mundo donde se sentía a salvo, donde podía volver a ser solo Adriano y no el emperador. Y al final toda su historia nos lleva a esta pregunta, que es la pregunta del millón. ¿Fue la carrera de Adriano un fracaso? ¿Fue el mayor desperdicio de talento que hemos visto nunca? ¿O fue, en realidad, un acto de valentía increíble, el gesto de un hombre que dijo basta al éxito que le querían imponer, los trofeos, la fama, el dinero, para buscar su propia definición de felicidad? Su historia nos obliga a pensar, ¿qué significa de verdad tener éxito en la vida?